Continuamos con nuestra serie que hemos titulado Victoria, donde estamos viendo cómo Dios usa a su pueblo para llevar hasta lo último de la tierra la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un hombre que aparece en el libro de los Hechos que se llama Felipe. Pero vamos para el principio, ¿sí? En Hechos capítulo 1, versículo 8, aparece el tema central de este libro. Y el Señor le dice a sus discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, ¿qué? Descienda sobre ustedes. Y van a ser, ¿qué? Mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y dónde más? Hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sí? Ese es el tema principal del libro de los Hechos. Y toda persona y todos los que hemos creído en Cristo, ¿sí?, tenemos una gran comisión, tenemos una obligación y un privilegio, porque no hay victoria más grande, no hay nada más victorioso que una persona crea en Jesucristo, conozca su pecado y entregue y crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay victoria más grande. Solo el que haya experimentado, el que haya compartido de Cristo, le haya contado a otro de Cristo, y esa persona entienda y reconozca quién es Jesucristo y empiece a caminar con Él, no hay nada más espectacular en este mundo. No hay victoria más grande. Ese es el tema principal de Hechos. Y en esta mañana vamos a centrarnos en el capítulo número 8, por favor, de Hechos. Hechos capítulo 8, y vamos a mirar la historia y el encuentro de dos hombres, Felipe y otro hombre que no aparece su nombre, simplemente se dice que era un etíope, ¿sí? Y vamos a ver cómo Felipe fue un hombre usado por Dios para llevar el evangelio a otro hombre que ni siquiera sabemos cómo se llama, para que las buenas noticias de Jesucristo llegaran a otro continente, ¿sí? Y esta es una historia maravillosa que habla a cada uno de los que estamos aquí, porque el propósito de nuestro Señor Jesucristo es que el evangelio se extienda ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito. Acabamos de celebrar la cena. Recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es para que, repito, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y cada uno de los que hemos creído en Cristo, tenemos esa labor, tenemos ese trabajo. Y vamos a mirar entonces cómo sucedieron los hechos en este encuentro. Vamos al capítulo 8, desde el versículo número 26. Voy a leer todo el pasaje y después lo desmenuzamos. Dice Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco,
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Entonces, vamos a mirar cómo una vida fue cambiada y cómo ese cambio no solo afectó a este hombre etíope, sino a todo un país. Y quiero que veamos cómo sucedió todo esto. Y lo primero que nos damos cuenta es que es Dios quien toma la iniciativa. No fue Felipe, no fue el etíope, es Dios. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esto nos recuerda, repito, que Dios toma la iniciativa al poner a una persona junto a otra, a Felipe junto a este etíope. Necesitaban conocerse, ¿sí? Y el Señor le da las instrucciones específicas a Felipe. Vaya ¿a dónde? ¿A dónde? A Gaza. Al desierto. Al desierto, ¿sí? Y aquí encontramos algo que llama la atención en nuestra vida. Es que Dios sabe dónde estará cada persona a cada minuto. Dios le dice, Felipe, vaya a tal parte, ¿sí? Y allá, vaya allá, se va a encontrar con alguien, ¿sí? Lo leemos así rápido, pero aquí hay algo muy interesante. Cuando uno mira este mismo capítulo 8, en el versículo 5, mire lo que dice en el versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 6. La gente, ojo, está predicando Felipe, y mire lo que pasa. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, pues muchos que tenían espíritus impuros salían
estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, esto es tremendamente interesante. ¿Cómo le estaba yendo a Felipe? ¿Bien? ¿Excelente? ¡Súper bien! Piensen un momentico, ¿cómo le estaba yendo a Felipe? Bien, ¿cierto? En Samaria predicaba, la gente llegaba, oraban, la gente era liberada. ¿Y cómo estaba Samaria? Dice, la ciudad llena ¿de qué? De gran gozo. Ojo, escuchen bien que esta parte es súper. Y de pronto, cuando está aquí en lo máximo, ¿qué le dice Dios? Vaya para el desierto. ¿Te imaginan el choque para Felipe? Como que, uy Señor, yo qué hice malo. Yo qué hice malo. ¿Me manda para dónde? Vaya al desierto. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Sí? Eso nos pasa a veces en nuestra vida. Todo va bien y de pronto como que hay un desierto. ¿Sí? Nótese que Dios no le dice a Felipe, váyase al desierto, allí se va a encontrar con un hombre, ese hombre es muy importante, es un funcionario de otro país, ¿sí? Usted lo va a guiar, ¿sí? Y ese hombre va a creer, va a seguir a su país y el evangelio se va a extender en su país, en Etiopía. Dios no le dice eso, simplemente le dice que va para el desierto. Cuando está ¿qué? En lo mejor, ¿sí? Y a veces nos puede suceder eso en nuestra vida. Estamos aquí y de pronto el Señor dice, váyase para un sitio donde hay menos oportunidades, aparentemente. Y está uno ahí en ese sitio y uno empieza a preguntarse, ¿para qué me traes, Señor? ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Cómo te puedo servir aquí? Nunca subestimes lo que Dios puede hacer contigo cuando te encuentras en un lugar desierto. Aparentemente la obra más grande de Felipe, ¿dónde había sido? En Samaria. Dice que había gran gozo. Y ahora lo manda al desierto. Y se va a encontrar ¿con quién? Una sola persona. Manos, nunca subestimemos lo que Dios puede hacer. Hay que compartir el evangelio. Y usted y yo no sabemos qué va a hacer Dios con esa persona. Felipe no lo supo. Simplemente le compartió. Repito, nunca subestimemos lo que Dios puede hacer contigo, aún en el desierto. Y Dios siempre tiene un propósito, incluso cuando te envía a un lugar desierto. Dios toma la iniciativa. Envía a Felipe, pero también prepara a este hombre. No se revela su nombre, pero vamos a saber mucho de ese hombre. Entonces, primero, Dios tomó la iniciativa. Dios también, entonces, va guiando a Felipe. ¿Y qué hace él? Emprendió el viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad,
bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Y el eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Dios no solamente dirigió y preparó a Felipe, Dios también dirige y prepara a este hombre etíope. Era un funcionario de Candace, ¿sí? Pero miremos más, ¿quién era este hombre? Este hombre era el tesorero de la reina. Imagínense, el ministro de Hacienda, el que maneja ¿qué? El dinero, ¿sí? Entonces, este debería ser un hombre, ¿sí? Muy responsable, ¿sí? Porque tiene que manejar todo el tesoro de la reina. ¿Quién más era este hombre? Era un hombre muy culto, porque para administrar, ¿qué se necesita? Conocimiento, sabiduría, experto en inversiones, en administrar, ¿sí? Disfrutaba de todas las ventajas que tenía ese puesto. Fíjese, tenía la oportunidad de viajar, estaba lejos de su patria, llevaba su propio carruaje, ¿sí? Muy preparado. ¿Quién más era? Era evidente que era un hombre de principios morales. ¿Por qué? ¿A quién coloca uno a administrar el dinero? ¿A quién? A honrado. Alguien honrado. No podemos poner al ratón ¿a qué? A cuidar el queso. No. Debe haber un hombre recto, de confianza, de una alta integridad ética. Y sin duda era un hombre religioso, porque había ido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. A adorar. Pero detengámonos un momentico aquí. ¿Cómo debió haber sido ese tiempo de adoración de él allá en Jerusalén? ¿Sí? Cuando vamos al libro de Deuteronomio, nos damos cuenta que existía una ley antigua que excluía a los eunucos de la asamblea del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que por su estado de eunuco, ¿sí?, no podía entrar, por decir algo, a este sitio. ¿Sí? Solamente permitían hasta allá. ¿Sí? Entonces el tremendo viaje viene a adorar y le dicen bienvenido, pero en la puertica. ¿Sí? Quédese allá. Bienvenido, pero quédese allá. ¿Sí? Entonces, este hombre, ojo, exitoso, hombre de confianza, próspero, con deseos de adorar, tenía todo lo que necesitaba en la vida y le dicen hasta ahí no más. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Sí? Que no estaba feliz. No estaba feliz, ¿cierto? ¿Sí? Tiene dinero y compra un rollo del profeta Isaías y va leyendo, ¿sí? Regresa a su tierra y empieza a leer este rollo y siente un vacío en su alma. No está saciado. Versículo 30. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dijo el hombre? ¿Y cómo podré si alguien no me enseña? Es una frase impactante, ¿sí?
Vemos a un hombre, unamos todo, un hombre brillante, exitoso, excelente formación, una carrera ejemplar, posee dinero, poder, es íntegro. Pero ¿qué pasa? Oído, no es feliz. Está inquieto, no es feliz. Hay un vacío en su vida. Hablo a los padres, a las madres, hablo a los que tienen hijos. Lo dije hace unas semanas y no me voy a cansar de repetirlo. Ustedes luchan, trabajan, se sacrifican para que sus hijos sean, ¿qué? ¿Sean qué? ¿Exitosos o no? Sean exitosos. Quieren que tengan su carrera, que les vaya bien en la vida, que prosperen económicamente. Pero aquí tenemos un hombre así, exitoso, tiene todo. Pero ¿qué pasa? No es feliz. Ojo, padres, madres, sí, muy bueno que tengan éxito, que sean exitosos, que progresen. Pero si no tienen a Dios en su vida, a Jesús en su corazón, y si Dios no es más importante, no es lo más importante en su vida, ¿sí? No van a ser felices nunca. Nunca. Apoyémoslos para que progresen, pero compartámosles, contémosles del Señor en su vida. Y eso pasó con este hombre, lo acabamos de leer. Después de que Felipe le habla, él dice: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice que, y siguió gozoso, ¿qué? Su camino, porque ya había, ¿qué? Entendido. Siguió gozoso su camino. Entonces, Dios tomó la iniciativa con Felipe. Dios preparó a este hombre etíope y dice que, llegamos a la tercera parte, Dios obra maravillosamente tanto en el éxito de este hombre como en su frustración. Dios toma la iniciativa, Dios prepara al etíope y Dios obra maravillosamente tanto en el éxito de este hombre como en su frustración. ¿Sí? Y esta mañana estábamos hablando en el tiempo con Dios de este tema también. ¿Sí? Piense un momentico. A veces Dios permite que usted, que una persona tenga éxito, ¿sí? Porque eso es lo que más anhela. Y cuando llega y tiene todo el éxito, su carrera, su trabajo, buen ingreso, casa, carro, beca, todo, descubre que nada de eso lo satisface. No hay alegría, no hay felicidad. ¿Sí? Y el éxito se puede convertir en un ídolo. Y ningún ídolo trae paz, tranquilidad y felicidad. De pronto esa es su situación en esta mañana. ¿Sí? A veces el Señor nos lleva por ese camino y cuando estamos allá decimos: y esto es todo, no hay nada más. ¿Sí?
Pero Dios usó a Felipe para que hablara con este hombre, ¿sí? Y este hombre pudo entender cuál era la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podré si alguien no me enseña? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Esto es evangelismo. Esto es evangelizar. Contarle a otro, ¿sí?, la buena noticia de Cristo. Y dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el evangelio de el evangelio de Jesús. ¿Sí? Mire, hermanos, sé que todos nosotros, todo el que ha creído en Cristo, Dios hace esto. Dios nos pone en nuestro corazón, Dios nos invita y uno, por su Espíritu Santo, Dios le dice a uno y uno siente que es el Señor diciéndole, háblele a esa persona. ¿O no les ha sucedido? Háblele a esa persona, dele un tratado a esa persona, regálele una Biblia a esa persona, ore por esa persona. Dios hace eso y prepara el corazón de esa persona. ¿Sí? Y fíjese, repito, vuelvo y leo el 35. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Oído, no empezó a charlar con este hombre diciéndole cómo debe vivir, qué debe comer o qué no debe comer, o cómo vestirse o no vestirse. No le dio un mensaje de positivismo, ni de autoayuda, ni de crecimiento personal. No le habló de su propio testimonio personal. Simplemente le anunció la buena noticia que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Y cuál es la buena noticia? Que en Belén nació de María el Señor Jesús. Y desde pequeño su vida era muy diferente. Cuando llegó a los 30 años inició su ministerio público. Fue rechazado por los religiosos de su época, ¿sí? Y fue ¿qué? Muerto en la cruz. Una muerte expiatoria, o sea, Él pagó el pecado, el precio que yo tenía que pagar. Por eso la salvación es por gracia. Usted no puede hacer nada por ganarse la salvación. No la puede ganar, no la puede obtener, no la puede comprar, porque es por gracia. Es gracia. Y su muerte y su sangre derramada es suficiente para que todo aquel que en Él cree nunca se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no solamente hablamos de la muerte, sino también de ¿qué? De la resurrección de Jesús. Porque Él no está muerto. La muerte no pudo retener al Señor. Y siempre que hablemos de la muerte de Jesús, tenemos que hablar ¿de qué? De su resurrección. ¿Y a qué nos lleva eso? Siempre hay una invitación.
¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Sígame. Esa es la invitación de Jesús. Sígame. No, eso no obliga a nadie. Si alguno quiere, sígame. Y este hombre, ¿qué dijo? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ya, bautíceme, ya. No, espere que necesitamos 3 meses, 6 meses para darle clases bautismales. No, 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 no. Ya. Aquí hay agua, ya. Yo creo en Jesús, ya, me bautizo. ¿Y Felipe qué hizo? Lo bautizó. Y maravilloso. El Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Y este hombre, dicen los que saben, y lo más seguro es que es así, este hombre, este único hombre, llevó el evangelio a Etiopía. Y hoy en Etiopía está la iglesia cristiana ortodoxa de Etiopía, entre 40 y 55 millones de personas. Un hombre que nos conocemos, no sabemos su nombre. Dios puede hacer cosas increíbles. Usted le puede compartir a una persona y como en este caso Felipe se fue para su lado, el hombre para su lado, Felipe nunca supo hasta que estuvo en el cielo. Compartamos que lo que el Señor va a hacer con esa persona, ¿qué? Él sabe, Él sabe. ¿Qué aprendemos? Jesús tiene la misión de buscar y salvar a los perdidos y nos invita a unirnos a Él en esta labor. Me seréis testigos. ¿Quiénes? Todos los que hemos creído en Cristo. Porque el Señor vino a eso, a buscar y salvar ¿qué? Todo lo que se estaba perdiendo. Y nos dice a nosotros, venga, acompáñeme. Sean testigos, cuenten. ¿Qué más aprendemos? Que cada cristiano es un instrumento escogido para participar activamente en la misión de Dios en el mundo. Todos nosotros. Pero es que yo no sé hablar. Sí, usted puede que no sepa hablar, pero sí puede regalar un tratado, sí puede servir, sí puede orar. Sí puede hacer una visita, sí puede hacer una llamada, sí puede mandar un mensaje. Todos podemos hacer ¿qué? Algo. ¿Qué más aprendemos? El hecho de que Dios tome la iniciativa es nuestra mayor motivación para predicar el evangelio. Es Dios el que hace la obra. No, es que yo no convenzo a nadie. Usted no, pero Dios sí. Él es el que toma la iniciativa. Hay cantidad de testimonios y ojalá usted lo pueda vivir. Hombres, mujeres que han visto a alguien sentado al lado en el bus, en una banca, triste, pensativo, pensativa, llorando. Y usted simplemente decir, quiere que ore por usted. Y esa persona sabe qué ha dicho. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesito. Porque la iniciativa la toma ¿quién? Dios. ¿Qué más aprendemos? Que mucha gente no tiene interés en el evangelio, pero otros sí. Sí. ¿Y nuestra labor cuál es? Encontrarlos. Que es que la gente, sí, hay mucha gente que no quiere, pero hay otros que sí quieren. ¿Qué más aprendemos? Que la única manera de encontrar a quienes están abiertos al evangelio
es hablando con muchos que no lo están. ¿Sí? Y a veces los que pensamos que menos sé que va a escuchar, de pronto es el que más. Y por último, Dios obra poniendo en contacto a una persona que lo conoce con otra que necesita conocer. Y la mayoría de los que estamos aquí, así ha sido nuestro encuentro con el Señor. Hemos tenido contacto con alguien cuando más lo necesitaba. Y el Señor llegó a nuestra vida. Cuando hables de Jesús, esté tranquilo, porque Jesús va a hablar a través de usted. Amén. Vidas transformadas, comunidades alcanzadas. Dios toma la iniciativa y usa personas como usted y como yo. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasa? Estoy terminando. 5 minutos y terminamos. Necesitamos hacer espacio en nuestra vida para los propósitos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestras agendas están sobrecargadas de entretenimiento, de diversión, de vivir navegando en internet, viendo televisión, pasatiempos, distracciones vacías. Necesitamos ser más intencionales y escuchar a Dios. Necesitamos hacer cambios valientes y claros en nuestra vida, en nuestras prioridades. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué? Busquemos más del Señor. Y Él nos va a guiar a tener conversaciones valientes, nuevas relaciones, a usar nuestros dones espirituales, a compartir nuestra historia, a compartir el Evangelio de Jesús. ¿Hay necesidad en el mundo? Hay necesidad en Pereira, terrible. La salud mental en Pereira está terrible. Todos los hospitales mentales están a reventar. Y lo más tremendo, muchas de esas personas son gente exitosa, según el mundo. Tienen su estudio, tienen su profesión, tienen dinero, pero no son felices, como pasaba con este hombre. Que el Señor nos ayude a cumplir la misión. Dios es el que obra en usted, en la persona que necesita del Señor. Y Dios usa cualquier situación, aún éxitos y fracasos. La invitación, que cada día seamos más como Felipe. Estar dispuestos a ir, ¿a dónde? A un desierto. A un desierto. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Nosotros no te buscamos a ti, tú te acercaste a nosotros. Si estamos aquí es porque tú nos has traído.
Señor, y este milagro, esta victoria de creer en ti, de pasar de la muerte a la vida, del infierno al cielo, es gracias a ti, Señor. Y no podemos quedarnos callados. Tú nos diste ese mandato: van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra. Señor, te pedimos perdón porque andamos tan distraídos, tan entretenidos en internet, en la televisión, en deportes, en distracciones vacías, que no abrimos espacio para los propósitos tuyos en nuestra vida y en la vida de las personas que tú pones a nuestro alrededor. Necesitamos reenfocar nuestra vida y escucharte más, Señor. Ayúdanos a hacer cambios valientes en cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos ante tanta necesidad en este mundo, ante tanto sufrimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, arda en cada uno de nosotros. Que la pasión por ti, Señor, y por los perdidos crezca cada día más en nosotros. Y si usted en esta mañana ha llegado como este hombre, sin entender muchas cosas, pero Dios ha hablado a su vida, dígale: Señor Jesús, tengo mucho que aprender, pero creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que en la cruz llevaste mis pecados, que tú pagaste el precio, creo que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Por eso en esta mañana confío en ti, creo en ti, te entrego mi vida, Señor. Haz de mí un hombre, una mujer nueva. Cámbiame, transfórmame. Quiero seguirte y ser tu discípulo. Y nosotros que hemos creído, te suplicamos esta mañana, Señor, ayúdanos a ser más sensibles a tu voz, a ser valientes para iniciar conversaciones con aquellas personas que tanto te necesitan y su vida es infeliz. Señor, muchas gracias. Gracias. Gracias por tu amor, tu bondad, tu perdón y tu misericordia. Señor, no podemos dejar de orar y de suplicarte por nuestro país, Señor, por nuestra ciudad y nuestro país. Toca el corazón de todos aquellos que quieren hacer tanta maldad. Da sabiduría, Señor, y temor de ti a los gobernantes. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados, que el Señor les bendiga, que tengan buena semana. Nos vemos el próximo miércoles y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, el último mensaje de esta serie, Victoria. Que el Señor les bendiga, abrazo a su hermano, salúdelo y que el Señor les bendiga grandemente.